Bienvenidos a Última Jugada, episodio especial de UEFA Champions League, Noches Mágicas con Javier Valero, que nos estuvo comentando, ¿no? Parte de un partido de Noches Mágicas. Noches mágicas, sí, noches mágicas la que viví yo el día de ayer miércoles visitando el Estadio Civitas Metropolitano, pero bueno, también hubo noches mágicas el día martes porque se jugó la segunda jornada de la Champions League 2023-2024 con bastantes Sí, resultados sorprendentes, tanto para bien y también tanto para mal. Entonces estaremos repasándolos en este episodio especial del día de hoy de Champions League de las noches mágicas, como decíamos anteriormente, Ignacio. sí, bueno, la Champions League que abrió esta jornada número 2 con resultados, uno me lo veía venir, el otro de verdad que no. Unión Berlín pierde en casa 2-3 con el Braga, ¿no? Sí, un Unión Berlín que bueno, más de lo que venimos hablando, se ve como que empieza a jugar cada vez peor y parece Sí. que los jugadores ya no tienen la confianza que tenían antes. Para no extendernos mucho con este partido, vi por ahí un dato que me pareció sorprendente, que es que Bonucci, Leonardo Bonucci, este central italiano histórico, desde que llegó esta temporada al Unión Berlín, el Unión Berlín ya tiene una racha de 5 partidos seguidos perdidos al hilo. Entonces no deja de ser pues un dato curioso que sorprende, más viniendo de un jugador que se supone que venía para otras cosas, ¿no? Sí, Unión Berlín que se pone rápido 2-0 y termina perdiendo 3-2. Hay que decirlo también, con unos golazos del Braga que creo que en su vida los vuelven a hacer, pero, pero que no te puedes dejar ganar en casa y que ya estás como sepultando tus opciones para pasar a octavos de final. Sí, además que venías ganando 2-0 y que te dejes remontar, además ya en el último minuto prácticamente, pues Sí. de verdad que todo negativo para este Unión Berlín, que ya veremos qué puede hacer para ver si remonta sus opciones de ir a octavos de Champions. Sí, también por ahí tenemos la Real Sociedad que ganó de visita contra el Salzburgo, ¿no? Este equipo de Ujú. Imanol Alguacil que viene en alza, lo hablábamos el episodio pasado, es un muy buen equipo, sólido línea por línea y bueno, que una vez más demuestra que está para de repente pasar a octavos de final en su grupo. Sí, yo creo que la veremos en octavos de final y cuidado, no la veremos también en unos hipotéticos cuartos de final porque es un equipo que sigue gustando, sigue impresionando, aunque ya yo no sé si es sorpresa. Ya para mí lo de la Real Sociedad es un presente bastante bueno. Es un equipo muy unido, que tiene buen toque, buen juego ofensivo, una asociación increíble, los jugadores están en un nivel superlativo. Y bueno, yo sigo remarcando cada jornada, cada vez que pueda que Cubo sigue demostrando grandes cosas y porque no lo Sí. veremos en un grande dentro de nada. Sí, tuvo asistencia y bueno, lo venía demostrando desde la primera jornada de la Real Sociedad que le empató al Inter en su casa, Inter que llega a la final de la edición pasada, entonces bueno, Sí. sabemos que lo más seguro es que lo encontremos en la próxima fase. También tenemos otros partidos por ahí, el Bayern de Múnich remontó contra el Copenhague de visita, no mucho que comentar de ese partido, pero bueno, Bayern Sí, sigue sólido en la punta. Bayern sigue sólido ahí primero en su grupo, sin sorpresas, porque le tocó un grupo, digamos, sencillo, un partido que, a ver, digamos que se lo complicó el Copenhague un poco más de lo que se podía prever, pero que al final, pues, el Bayern Múnich sin mucho lo remontó y se llevó los 3 puntos para casa. O sea, no hay mucho que Sí. remarcar, era lo que se esperaba, a pesar de que le costó un poquito. Ahora, no sé si esto también, uniendo eso de lo que se esperaba, era lo que esperábamos de las noches mágicas en el Old Trafford. 3-2 gana el Galatasaray, luego de más de 100 años que no ganaba en campos ingleses este equipo turco, ante un United que una vez más decepciona totalmente, no sabe qué hacer Ten Hag en ese equipo. Sí, además un Galatasaray que también genera bastantes dudas, porque se le ha visto en su Exactamente. liga doméstica y también en el anterior partido que tuvo de Champions League. Es un equipo que a pesar de que tiene un buen conjunto de jugadores, este Galatasaray parece ser que no se entiendan todavía lo suficiente entre ellos. Entonces, no deja de ser sorprendente que un Galatasaray termine ganando de esa forma en el Old Trafford que ha vivido tantas noches mágicas como lo decíamos, pero que esta Sí. vez estuvieron del bando contrario, del lado del equipo turco.
un Manchester United que no deja de cometer errores, un partido donde se remarca la Exactamente. tarjeta roja a Casemiro por doble amarilla, para mí justificada, está bastante bien expulsado Casemiro en el partido, que por cierto otorga una pena máxima, su segunda amarilla al Galatasaray, pero que lo fue a cobrar el gran Mauro Icardi, nuestro mejor amigo aquí de muchos, pero que al final, pues Mauro Icardi erra el penalti, pero no obstante a eso se supo redimir, digámoslo de una manera, y metió el tercer gol pues para la remontada del Galatasaray en el estadio del Manchester United, que no deja de ser un descalabro total la temporada del Manchester United. Y no sé qué más nos va a dar el Manchester United esta temporada para que cada jornada que estemos aquí comentando los partidos tengamos que hablar tan mal de él. Yo no sé, nos va a sorprender aún más. ¿Va a terminar perdiendo contra el Luton en su casa también? No lo sabremos. Lo más seguro. Vamos a ver qué ocurre con el Manchester United, pero la verdad es que cada vez está peor. Poco y nada para rescatar del United. Creo que lo único positivo para el equipo de Ten Hag es el momento que está teniendo el delantero joven Rasmus Højlund, fue el que Sí, marcó el doblete por el equipo. Creo que es una de las pocas piezas que podemos rescatar. Volvió Anthony luego de, bueno, todo este escándalo por la agresión sexual, sí. agresión de violencia de género que tuvo. Pero bueno, bochorno una vez más Bueno, para el United. una cosita para terminar lo del partido de United. Bueno, se vio también un gol de Wilfred Zaha, el ex Manchester Hmm. United, haciendo válida la Exactamente. ley del ex, así que lo celebró con mucha efusividad Zaha, un Zaha que estuvo bastantes años en la Premier y que bueno, sigue estando a muy buen nivel. Y como lo decías tú, el delantero sensación de este Manchester United, que es del Rasmus, que a mí me parece un delanterazo, ya lo demostró en el Atalanta y por eso terminó llegando a un Manchester United que necesita mucho de él, pero que es un jugador muy joven y seguramente lo veremos haciendo muchos goles en el futuro. Sí, pasando a otro, digámoslo, fiasco inglés y que quizá termine en tragedia por no solamente el resultado, sino que Sí. se te va un jugador lesionado. Arsenal pierde de visita contra el Lens 2-1, luego de estar ganando el partido en los primeros minutos del juego, 1-0 gracias a Gabriel Jesús. Sí, yo, Ignacio, la verdad es que tengo varias opiniones sobre lo que fue este partido. Para mí, el Arsenal pensaba que tenía los 3 puntos en la bolsa sin haber jugado el Sí, partido. Yo siento que hubo una sobreconfianza en el equipo de Arteta en este encuentro porque parecía que se sentían superiores, lo cual son, evidentemente, pero en los partidos hay claro. que jugarlos y hay que ponerle seriedad, hay que ponerle intensidad y resolver los partidos lo antes posible. Si ya salieron con esta sobreconfianza, ya cuando se encontraron con el 1-0, pues se terminaron de confiar en el partido y pensaban que el Lens iba a ser imposible que lo ganara. Pero ya se vio un Lens Sí. que guerreó, luchó, atacó hasta que se consiguió con los 2 goles para remontar el partido y el Arsenal que en ningún momento supo reponerse. La verdad es que no se lo esperaba. Para mí fue este tema de la confianza en este caso negativa que tuvo el equipo y el Lens sorprendió a todos, la verdad. Un Arsenal que se Sí. complica a pesar de que no está en un grupo extremadamente complicado, pero es un resultado que tú no te esperas y que te puede meter en una mala racha de partidos si no te recuperas psicológicamente de lo que ha sido este encuentro para el Arsenal. Sí, para mí lo más destacable, bueno, a pesar de la derrota, es que se te lesiona Saka. Sí, Muchas personas en Twitter veía que ponían que cuando Arteta le iba a dar descanso a Saka, creo que era un partido para darle descanso. Si bien lo que tú dices, hay que afrontarlo, hay que jugar los partidos, sí, pero creo que era un partido en el que fácilmente podías darle descanso a Saka o podías jugar solamente unos pocos minutos al final si se te complicaba, como efectivamente se le complicó al Arsenal. Pero lo pierdes en el primer tiempo. Es duda para el partido del fin de semana contra el Manchester City en casa. ujú, Entonces es una baja muy sensible porque Saka es el mejor jugador que tiene el Arsenal, es un jugador que te destraba partidos y al final terminas perdiendo contra el Lens. sí, Ya será la próxima para recuperarse. Muchas personas ya están matando al arquero David Raya, cosa que sí no me parece porque, bueno, si bien ha tenido unas actuaciones notables, cualquiera puede tener una mala noche y creo que estuvo mal todo el equipo, todo el equipo. También a rescatar para el Arsenal, que hasta ahora no había tenido malos encuentros, me parece. Muy pocas cosas que decir y que, bueno, esto sea como un llamado de atención para los jugadores de Arteta de que se tienen que reponer si eso. quieren de verdad seguir con noches mágicas.
tienen que hacer muchos mejores partidos que el que hicieron contra el Lens. Y bueno, el Lens que vuelve a tener un muy buen momento como lo fue la temporada pasada, un Lens aguerrido que lucha, que no le marca muchos goles y creo que bueno, poco a poco quizás sea un buen momento para el equipo francés. En ese mismo grupo, el PSV de Holanda empata contra el Sevilla 2-2. Creo que ese partido no lo vi, pero al parecer hubo mucha polémica. Sergio Ramos Sí, también habló mal del árbitro, se quejó del arbitraje. Entonces, bueno, a un empate ver, que creo que deja al PSV bastante complicado en el grupo. lo deja complicado en el grupo y bueno, para comentar un poco sobre este partido, sí, sí pasaron bastantes cosas polémicas y hubo muchas cosas en el partido, como por ejemplo que hubo dos palos, uno para cada equipo. También hubo dos goles y anulados. El del Sevilla, a mi parecer, el gol que le anularon el Sevilla está totalmente erróneo. O sea, para mí era un gol totalmente válido. Se inventan un offside de no sé de dónde, pero bueno, ya es lo típico que solemos ver de los árbitros cada fin de semana, que si bien son humanos y cometen errores, en este caso yo lo vi muy claro de que era un gol válido para el Sevilla, que al final pues termina empatando este partido con el PSV, que también es un muy buen equipo, Sí. pero al final esto también complica el mismo Sevilla en el grupo, que hubo un gol de Gudel, el central del Sevilla, de tijerazo. La verdad me pareció un tremendo gol para ser un defensor, pero que al final pues no fue suficiente para el Sevilla y ganar este partido. Sí, para ir cerrando este partido, ese juego lo pitó Daniel Orsato. Daniel Mm. Orsato creo que no es uno de los mejores árbitros de Europa. En general creo que el arbitraje italiano es uno de los más deficientes, ¿no? Entonces, bueno, también por Bueno, ahí no sabíamos estoy muy que de se podía acuerdo. ver. Yo creo que el arbitraje italiano es bueno, solo que hay uno, dos, tres centrales que suelen cometer bastantes errores y lo vienen haciendo porque suelen ser errores que agravan mucho la situación de cada partido y se hacen, por decir, virales y esto habla mal de los mismos árbitros del fútbol italiano. Sí, otro partido que tenemos en el mismo grupo del que ya comentamos, el Unión Berlín y Braga, Napoli y Real Madrid, el mismo resultado, 2-3, en este caso para el visitante, el Real Madrid que gana en el estadio de Napoli con un golazo de Federico Valverde, un misil, básicamente. Un golazo de Federico Valverde, pues para ya cerrar el partido y terminar con el marcaje del 3-1 en este juego tan bueno que hubo en Nápoles, que comenzó ganando el equipo local, pero un Real Madrid que se supo reponer bastante bien. Yo siento que todos los jugadores estuvieron a la altura. Es un partidazo de Jude Bellingham que volvió a marcar Sí, una señor. vez más. Sigue Y asistir. sorprendiendo, asistir. Además, el primer gol lo asiste para Vinicius, que le da un pase inmejorable para un Vinicius que definió de la mejor manera, regresando a la titularidad tras estar lesionado más de un mes y un buen Sí, gol que mete Vinicius que le da la confianza pues para terminar de volver de esta lesión que tuvo. Como decía, partidazo de Jude, sigue demostrando jornada tras jornada que vino para hacer cosas grandes en un equipo grande desde el minuto uno. Desde el minuto cero está Jude Bellingham demostrando su calidad como jugador y como decía, un partido que el Real Madrid tuvo a un tremendo alto nivel desde la portería hasta los delanteros porque Kepa también tuvo dos o tres intervenciones sí, bastante buenas para Osimhen y para Kvaratskhelia. Entonces de reconocer este partido del Real Madrid visitando un estadio complicado, porque el estadio de Armando Maradona es un es- estadio que se siente bastante a la afición y que el local, el Nápoles en este caso, se hace bastante fuerte en su casa. Que también lo intentó mucho, fue un buen partido el Nápoles, pero que al final se notó la superioridad tanto en juego como la calidad de jugadores de lo que es el Real Madrid. sí, Napoli que lo intenta, pero bueno, al final un gol de Valverde te quita el encuentro. Pero bueno, creo que Napoli con este resultado y bueno, luego de toda la polémica con Osimhen y todo, vienen de partidos muy buenos, Sí. cosa que es rara porque más bien creo que esperábamos lo contrario justamente. Así que bien por el Napoli de Rudi García. Igual, de nuevo, lo vuelvo a repetir, para mí no es técnico de la categoría de lo que es Napoli y no creo que termine esta campaña. Para ir cerrando lo que fue esta jornada, Inter-Benfica, Inter que gana un 1-0
Inter, bueno, empata en la primera jornada con el Real Sociedad y aquí con esta tendría 4 puntos. Creo que está haciendo bien las cosas. No le sobra mucho, pero ganó, que es lo importante. Sí, eso te iba a decir, un Inter que se queda con los 3 puntos en su casa sin sobrarle demasiado, con un buen gol de Turán que también sigue teniendo buenos encuentros en el Inter de Milán, pero que jugó contra un Benfica que viene en un extremadamente buen momento, porque el Benfica con la llegada de Di María ha crecido en Sí, juego, ha crecido en calidad y ha crecido en confianza. Y eso se demostró en este partido que también fue luchado y que al Inter no se la pusieron fáciles para llevarse estos 3 puntos, pero que al final pues se los llevó sin mucho más, con un Lautaro Martínez que no pudo hacer gol tras el póker que se lanzó el fin de semana, pero tuvo dos tiros al palo que pues no acabaron el gol, y que también el portero del Benfica le tapó unos dos más mano a mano también, así que tuvo varias, pero no pudo meter gol el gran Lautaro Martínez en este partido. sí, pasando lo que fue la jornada de ayer, tú estuviste ahí, lo presenciaste, primer partido de Champions League que vives. Atlético de Madrid gana 3-2 contra Feyenoord. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto de ese partido? Sí, estuve en el Civitas Metropolitano. La verdad es que el ambiente fue inmejorable. Lo que se vivió por la tarde de ayer en Madrid fue bastante bonito. Se disfrutó de la fiesta del fútbol y de qué manera, ¿no? Un partido que estuvo bastante complicado para la Atleti, con Sí, bastante incertidumbre en lo que es la defensa, ya que no estaba pues su defensa titular, que es el uruguayo Jiménez. Tuvo que resolver el Cholo Simeone metiendo a Bitzel junto con Azpilicueta, y se notó que no están sí, acostumbrados a jugar en esa posición. Si bien Azpilicueta puede haberlo hecho un poco más, lo que es Bitzel no se vio nada cómodo, y durante el encuentro fue varias veces superado por el delantero del Feyenoord de los Países Bajos. Como sí. decía, un bajo nivel en lo que es la defensa del Atlético de Madrid, con un también partido complicado de lo que fue Rodrigo de Paul. Por eso al final lo sustituyen, y la entrada de Llorente, que fue el que vino por él, dio al partido lo que necesitaba el Atleti pues para remontar este juego que tanto se le complicó. En el estadio se sentía la tensión de un Feyenoord que hizo un muy buen partido, pero que al final pues no se pudo llevar los 3 puntos, con unas muy buenas intervenciones de Jan Oblak pues para quedarse con los 3 puntos en casa, y terminar la fiesta que se vivió ayer en el Civitas Metropolitano, que la verdad fue muy emocionante poder escuchar en vivo las notas del himno de la UEFA Champions League, que me quedará marcado de por vida, así que fue inmejorable. Les recomiendo a todos Sí, asistir a un partido de Champions, la verdad. sí, creo que bueno, es una fiesta lo que se vio ayer en el Atlético. Me pasabas videos que bueno, tendremos ya un videoblog que subiremos, esperemos en las próximas horas, pero si no en los próximos días, sobre lo que fue la experiencia, ¿no? En este partido del Atlético contra el Feyenoord. Feyenoord que se pone arriba muy temprano en el partido 1-0. Responde Álvaro Morata con un doblete también. Un gol de Griezmann que se lo inventa él Sí, solo. Pero es verdad, hay muchas falencias en lo que es el nivel defensivo del Atlético, cosa que es raro en los equipos del Cholo, justamente que más bien se destacan se por... escuchaba eso ayer en el Sí, partido, perdona que te interrumpa, que no podía ser que la defensa esté jugando a tan bajo nivel cuando los equipos de sí, Cholo se han acostumbrado por ser muy fuertes en lo que es la defensa, pero pienso que era por las bajas que tenía, y no sé si también de parte del planteamiento del Cholo en este partido. Sí es cierto que a veces las reacciones del público durante el encuentro fueron de frustración, ya que cuando el Feyenoord claro. atacaba, el Atlético no lograba salir, y cuando podían sacar el balón no salían junto con él, sino que también se quedaban como esperando el siguiente ataque del Feyenoord, cosa que, Sí, que, que bueno. no se entendía en el público. Es que te digo, si bien los equipos del Cholo no serán los grandes en tener el balón durante todo el partido, creo que en tu casa no te puedes permitir que el Feyenoord sea el protagonista del encuentro desde el minuto 60 hasta el pitazo final. Sí, sí, Porque sí. el Feyenoord atacó con los ataques de Peixao y toda la delantera que tenía el Feyenoord. Era un ataque, un asedio que si no es por Oblak y por uno que otro milagro, creo que se lo empatan y hasta se lo podía Sí, ganar el Feyenoord, ¿no? se lo podía Entonces, pues ganar. bueno. Bien por el Atlético que logra los 3 puntos luego de haber perdido, bueno, un empate que pierdes esos 3 puntos con un gol del arquero de la Lazio en la primera jornada,
pero que sí es verdad que preocupa un poco que en un grupo donde creo yo el Ujú. Atlético debería ser primero y pasar tranquilamente, se ve que está sufriendo y que va a sufrir hasta el final de las jornadas de la Champions. Sí, va a ser así y era lo que se comentaba en el público, que cuando en los últimos minutos se veía una camiseta de color amarillo que era del portero contrario, se sentía el nerviosismo en el área del Atlético de Madrid porque venían los fantasmas del anterior partido. Y un Atlético que sin sobrarle demasiado se terminó llevando los 3 puntos con una alta muy notable de lo que fue Álvaro Morata con ese doblete, que tuvo un muy buen partido y que gracias a estos altos niveles de jugadores específicos, el Atleti terminó llevándose la victoria a casa y Sí, cerrar la gran fiesta que se vivió en el estadio. sí, para anotar ahí Cholo Simeone, Cádiz te mete dos, el Feyenoord te mete dos, hay que arreglar ahí cosas en la defensa. Lazio gana de visitante contra el Celtic, que Celtic ya creo que se mueren sus opciones por pasar de ronda, quizás aspire a Europa League, un tercer lugar. Pero bueno, Lazio que responde con un gol de nuevo in extremis de Pedro. Sí, un gol de Pedro que vuelve a tener una noche mágica como las que vivió durante su estancia en el Fútbol Club Barcelona. Un Pedro ya con creo que 38 años que sigue demostrando un buen nivel de fútbol. Y para una Lazio que tuvo una victoria muy importante para sus opciones de pasar a octavos de final, más siéndolo de visita, ¿no? Entonces, tras rascarle ese empate en casa al favorito del grupo, como hablábamos, que era el Atlético de Madrid, para la Lazio esta victoria de visita le da medio boleto para lo que son los octavos de final. Sí, pasando de grupo, un partido bastante aburrido, no hay mucho que comentar de este encuentro. Un 0-0 entre Dortmund y Milan, el Signal Iduna Park, que bueno, Sí. Milan no logra la victoria hasta ahora en dos jornadas de Champions. Creo que empieza ya un poco a saltar las alarmas porque creo que se necesitan los 3 puntos para poder pasar a octavos, ¿no? Sí, si bien el Milan está bien en la competición doméstica, en la Serie A, en lo que ha sido hasta ahora la UEFA Champions League, le está costando demasiado generar juego ofensivo, aunque en este partido tuvimos varias ocasiones, tanto como las tuvo el Dortmund, pero que al final Sí. acabó en un mísero 0-0 que no sirve para ninguno de los dos y se complican ambos en lo que es el grupo de la muerte, ¿no? Que ya estaremos hablando del otro partido, que hubo sorpresa y ese resultado, pues, aparte del empate que tuvieron estos dos, no le beneficia en nada. Entonces veremos qué acontece en las próximas jornadas de este grupo. Sí, un Pulisic que regresa a su anterior equipo, ¿no? El Dortmund. Pero que nada, no, ni Pulisic ni Leao, nadie pudo hacer daño al Dortmund. Y Dortmund que, bueno, poco a poco, tanto en Bundesliga como en Champions League, quizás se le vea también una leve mejoría, Sí, ¿sí? Ahora, pasando a la goleada del Newcastle, 4-1 en su casa, enfrentando al PSG de Luis Enrique. sí, Fiasco y bochorno fiasco, total. fiasco total. Yo creo que esta es una de las sorpresas de esta jornada junto con la derrota del Arsenal contra el Lens. Que si bien Sí, se sabía que el Newcastle United es un equipazo con unos jugadores de un nivel de primera, no se esperaba que ganaran de tal manera, ¿no? Un 4-1 sí, contra el Paris Saint-Germain, que cada temporada se menciona que son favoritos para ganar esta competición, no deja de impresionar, porque cualquiera creía que el PSG iba a tenerlo fácil en este grupo y no, ahí está su primera derrota. Además de qué manera, que esto pega y pega duro en la moral, ¿no? Un Luis Enrique que dio sí. declaraciones en el postpartido diciendo que todos los malos resultados que están viniendo de parte del Paris Saint-Germain son su culpa. Y bueno, yo no sé si realmente todo sea así, porque no es solo culpa de él, yo creo que también es culpa de los jugadores, unos jugadores que no se terminan de Sí. entender con todas estas altas que tuvo el equipo de París en esta temporada y que se ve reflejado en el campo, Ignacio. Creo que Luis Enrique pues hace bien de cierta forma protegiendo a sus jugadores, ¿no? Asumiendo toda la culpa, aunque como bien lo dices, parte de la culpa también es del equipo, ¿no? Hay Ujú. muy bajo rendimiento unos jugadores. Es increíble que en una plantilla con tan experimentados jugadores, con jugadores que ya han jugado Champions League varias temporadas, uno de tus mejores jugadores o el mejor del partido para mí en el PSG es este muchacho, el juvenil Zaire Emery, ¿sí? Sí, O sea, que él sea el
el revulsivo del medio campo, el motor del equipo que mueva, que seas que ves que fue el que ocasionó las mejores del PSG, te dice un poco de cómo está un equipo donde cuentas con Mbappé, donde te trajiste a Gonzalo Ramos, donde está Colomani, Lucas Hernández, que termina metiendo el único gol del PSG. Entonces, preocupa el PSG que trae toda esta cantidad de jugadores y que no logras ni siquiera un empate ante Newcastle, que como bien lo dices, es un equipo bastante sólido que está volviendo a agarrar su mejor nivel como lo hacía la temporada pasada, pero que termina metiendo dos goles, dos defensas. Sí, sí, O sea, además un es par de increíble. golazos, además un par de golazos que mete el Newcastle Exacto. con su defensa. Sí, creo que todos fueron golazos, sobre todo el último, el de Fabian Schär, recupera el balón y termina clavándola en un ángulo, o sea, contra Donnarumma. Entonces, bueno, nada, creo que esto es uno de Sí, los fiascos. también el primer gol vino de parte de Miguel Almirón, el sudamericano, el paraguayo, que pues, tuvo un Sí, señor. tremendo partido, salió ovacionado por la afición del Newcastle y remarcar que está teniendo un momento muy, muy bueno en este equipo. El PSG cada vez peor, con un Mbappé que no está a su máximo nivel, se le ve incómodo, se le ve raro. Mbappé la verdad no está haciendo lo que venía en las anteriores temporadas. Y este Sí. PSG vamos a ver qué pasa con este PSG. Ahora yo te pregunto, Ignacio, ¿ves al PSG yéndose a Europa League o quedando último de grupo? Está difícil. Yo creo que Luis Enrique va a poder resolver esto y los va a meter como segundos de grupo y van a poder avanzar a octavos. Pero ojo, de octavos no van a pasar. Esto es un equipo que de octavos no pasa. Vale, Hay que ver cuál le pudiese tocar eventualmente. Pero sí veo un PSG que en casa puede sacar los partidos por la mínima. Creo que el Newcastle era uno de los rivales más duros, si bien todos los partidos van a ser dificilísimos, cuando jueguen contra el Milan va a ser lo mismo, va a ser un partido extremadamente difícil, sí. pero bueno, al menos lo único que salva al PSG es que pudieron esa victoria contra el Dortmund en la primera jornada y por ahí tiene un poco de respiro, pero creo que van a pasar in extremis como segundo lugar, me Yo, parece. si me preguntas a mí, yo no lo veo pasando a octavos, ya que vienen los partidos más complicados, porque todos los equipos están necesitados de puntos, sobre todo que le falta a enfrentar al Milan, un Milan que va a jugar Sí. contra el Paris Saint-Germain en casa y necesita la victoria sí o sí para poder tener posibilidades de pasar a octavos de final. Entonces, si ese partido el Paris Saint-Germain lo pierde, yo no veo el París yendo a octavos de final de esta UEFA Champions League. Sí, bueno, yo creo que si ya pierdes contra el Milan de visita, ya estás catapultado a la Europa League directo. O sea, no hay mucho más que decir ahí. Pero bueno, gran triunfo del equipo de Eddie Howe. Y para pasar a otro partido de otro grupo, la Estrella Roja empató 2-2 con el Young Boys. Creo que son de los equipos más favoritos que tenemos en la competición y que seguramente Sí, se van a quedar fuera de octavos de final. sí, dos equipos flojitos y bueno, aunque tuvo un buen partido ambas escuadras, una estrella roja que vi una actuación destacable de su delantero, pero sin comentar mucho más, como dices tú, son dos equipos que tienen muy complicadas sus posibilidades para octavos de final y se vio en un partido que ambos necesitaban la victoria y terminó en un empate. Sí, y en el otro encuentro de este grupo, los dos grandes favoritos a clasificar a octavos de final, Leipzig contra el Manchester City. Este duelo me interesaba mucho porque, como lo comentaba en el episodio pasado, me gusta mucho el trabajo que está haciendo Marco Rose en este equipo de Leipzig. Y bueno, el Manchester City de Pep Guardiola, los vigentes campeones de la Champions League, pues iba a ser un partidazo. Creo que así lo fue. Fortuna para Pep, que bueno, al final logra sacar este resultado con sus jugadores. Sí, Golazo de Julián Álvarez una vez más. Hay que decirlo, un golazo. una vez más la araña que pica. Ya nos sorprende, ya nos está acostumbrando a meter golazos jornada tras jornada y ver cuál será el techo de este jugador, que parece ser que cada vez está a un mejor nivel y da mucho gusto verlo jugar. Al final hubo un resultado que engaña, porque para mí el partido fue bastante parejo, como lo comentas tú, un Leipzig que hace muy bien las cosas y se lo puso Sí. difícil al Manchester City, que tuvo que sudar y tuvo que correr pues para terminar llevándose los 3 puntos a la ciudad de Manchester,
con un Pep Guardiola que yo creo que tampoco se lo esperaba, que el partido iba a estar tan complicado, pero fue muy parejo, un partido muy bonito que ver desde el nivel táctico, desde el ojo táctico también, y sin mucho más que comentar, pues que buena victoria para el equipo de Manchester que va asegurando su pase a lo que son los octavos de final. Sí, para destacar también este partido, creo que Haaland no metió gol, pero ojo, tuvo oportunidades, Tuvo solamente varias. que bueno, sí, tuvo varias, pero bueno, el arquero se las tapó, otras pues las Sí, falló. Y me gusta lo que está haciendo Pep Guardiola con este muchacho Rico Lewis, habló después en rueda de prensa sobre él. Él es un lateral derecho del Manchester City, pero lo está utilizando como interior. Esto no es novedad en los equipos de Guardiola, donde innova y agarra jugadores y los cambia de posición sí. y los potencia, ¿no? Entonces, bueno, ojito ahí a Rico Lewis del Manchester City. Para terminar, Ujú. Royal Amberes pierde en casa contra el Shakhtar, que necesitaba los 3 puntos luego de haber perdido en su casa contra el Porto. El venezolano Kevin Kelsey no tuvo acción en este partido, pero bueno, remontada del Shakhtar de visita que le sabe mucho estos 3 puntos. Sí, un Shakhtar que necesitaba la victoria porque si pretende ir a octavos de final tiene que ganar el partido contra el rival de menor nivel y lo Sí. consiguió, ¿no? Entonces ya se va a tener que disputar el segundo puesto con el Porto porque para mí el Fútbol Club Barcelona pues asegurará ese primer lugar del grupo ya con dos victorias en su haber y pues un Shakhtar Donetsk que supo remontar también el partido ya que lo comenzó perdiendo con un buen nivel de su delantero que metió un doblete. Entonces ya veremos si logra quedarse con ese segundo puesto en el grupo para pasar a octavos de final. Sí, y bueno, para finalizar lo que fue toda esta jornada de Champions, Barcelona de visita ante el Porto logra unos muy queridos 3 puntos con un 1-0 gracias a Ferran Torres. Y bueno, por tu cara sé que vas a hablar de polémica, sé que vas a hablar de robo al Porto. Desde aquí no importa mucho la verdad, porque bueno, son 3 puntos que de verdad saben a mucho. Barça se pone el líder de ese grupo. Y para mí es muy bueno, es notable lo que está haciendo el Barcelona porque en las ediciones pasadas de la Champions League estaba demasiado flojo. Esto es un partido que la temporada pasada seguramente lo hubiésemos perdido y esta vez no es así. Barcelona que termina con un Lewandowski lesionado, que seguramente se va a perder el clásico en los próximos partidos. Termina con un expulsado Gavi, que hay que calmarlo un poco al muchacho de Barcelona, pero que se lleva los 3 puntos a casa. Sí, bueno, al final se lleva los 3 puntos el Fútbol Club Barcelona. De qué manera se los lleva es otra, pero se llevó los 3 puntos y contra eso ya no hay nada que hacer. Un Fútbol Club Barcelona sin Sí, demasiado en juego se terminó llevando el partido con un gol de Ferran Torres, como bien comentabas, que está en un muy buen nivel el tiburón, que sigue metiendo goles esta temporada y bueno, bien por él porque venía siendo muy criticado por la afición sí, culé y ahora parece que hay reconciliación entre jugador y afición y él lo demuestra en los sí. partidos. Y sí, yo tengo que comentarlo porque sé que tú no lo harías, entonces yo lo voy a comentar. Para mí fue un total robo al Porto. Robo, 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 robo. No, no, Lo voy a no recalcar es las que no. veces que sea porque el Porto tuvo muchas ocasiones, ya que pienso que hizo un tremendo partido, aparte del Fútbol Club Barcelona, Sí, porque tampoco fue que de bromita el Barcelona lo ganó. El Porto hizo un tremendo partido con unas decisiones arbitrales bastante polémicas, ya que hubo dos jugadas que para mí tenían que haber sido pitadas como pena máxima. Uno fue una mano inventada y lo otro fue una falta que el central no consideró como pena máxima, pero para mí la entrada que le hicieron a Taremi era de penalti. O sea, le entra por sí. detrás, no le da el balón y desestabiliza completamente al jugador iraní que ya se preparaba para disparar al arco. Entonces, no puede ser que en un Creo, partido tan importante, perdón Ignacio, en un partido tan importante entre lo que son los dos rivales de grupo, haya tantos errores arbitrales, porque no fue uno, no fueron dos, fueron por lo menos tres errores. Si es verdad, una que sí le doy al árbitro es que anularon un gol al Porto que sí fue para mí correcto, porque las cosas hay que decirlas como son. Pero como digo sí. que ese gol anulado fue bueno, no fue bueno los otros tres que no tomó la decisión correcta, que en este caso iba a ser a favor del Porto.
Sí, bueno, no voy a comentar sobre la falta de Taremi. Si el árbitro no la cobra y del VAR no lo llaman, bueno, ya es cuestión de ellos. Sí es verdad que yo me esperaba que iban a sancionar penal para el Porto en esa mano de Cancelo, Era mano porque me eso. parece, es mano, es mano, juega con la mano, se la lleva por delante, es penal completamente. No lo cobran por que la decisión dictamina que hay una mano en primera instancia del jugador del Porto que para mí es una mano que va en acción en juego y que no tenía que haber sido cobrada. O sea, tenía que haber cobrado penal porque la mano del jugador del Porto estaba en acción, no podía hacer nada. Sí, Y si sí. bien la de Cancelo condiciona el momento de la jugada y tenía que ser penal. Ahí sí te apoyo completamente. Sí, también Eso hubo sí, hay que hablar. otra jugada, Dime. perdón, Mauker, ya también creo que fue después de lo de la mano, una entrada en que le hacen a Pepe, el delantero del Porto, que también estuvo bastante rigurosa y se pudo haber visto en el VAR para determinar lo que es la pena máxima. Sí, también igual creo que hay que salvar al Barcelona en esto, que el Barcelona no es muy reconocido por la solidez defensiva. Quizá con Xavi han conseguido mayor solidez defensiva, pero igual no es un equipo que tú destaques, digamos, por la defensa. Y en el día de ayer, Jules Koundé estuvo imparable. Era un muro. Sacó varias que el Porto tenía de contra, que si bien no metía el pie, eso terminaba en gol. Sí, Ojo, Ter Stegen también tuvo unas cuantas atajadas muy buenas. Araujo también salvó al Barcelona. Entonces me parece que la pareja de centrales Araujo-Cundé se consolida y ayer dieron una clase de defensa magistral. Gavi termina expulsado. Gavi que creo que hay que irlo llevando porque es un jugador muy temperamental y bueno, si bien de repente era una falta que corta un ataque, te condiciona para el otro partido. Un Barcelona que poco a poco se le caen los jugadores. Ya tienes a Pedri lesionado, tienes a Frenkie de Jong lesionado, sale ahora Lewandowski lesionado y entonces es una lista que se empieza a Rafinha, el partido pasado también se sí. lesiona, entonces pues nada, el hospital en Barcelona va creciendo y Barça que si bien se reforzó excelente, digamos, esta temporada, me parece que no es que le sobren muchos jugadores para estarlos perdiendo por lesión. Sí, bueno, un Barcelona que empieza a tener más lesionados, pero que al final se quedó con los 3 puntos en este partido para afianzarse en el primer puesto del grupo y pasar a los octavos de final. Como comentábamos ya para ir cerrando, pues un Porto que va a lucharse ese segundo puesto contra el Shakhtar de Donetsk. Y yo creo que ya con esto podemos ir cerrando lo que es este especial de Champions League, porque si creo que Sí, repasamos todos los partidos sí. y comentar de que estaremos, bueno, subiendo este especial también directo desde el Citas Metropolitano, un videoblog que hice con mucho cariño, compartiendo mi primera vez en un partido de la competición europea más grande del mundo. Y sin comentar mucho más, pues desde aquí yo me despido, agradecerles que nos vean una vez más, comenten, síganos también y estén al tanto de lo que se viene porque se vienen bastantes cosas por ahí. Sí, vamos a tener ese videoblog que como bien comentabas lo hiciste. Tenemos ahí entrevistas, vamos a vivir un poco lo que es el ambiente de Champions League. Entonces, nada, en los próximos días esperemos tener ese video ya ahí en el canal. Así que nada, suscríbanse, denle like, comenten. Estamos en prácticamente todas las redes sociales. Por ahí tenemos un en vivo en Twitch pendiente, que bueno, más adelante pues también hablaremos un poquito más de eso. Así que bueno, nada, nos despedimos por aquí. Este primer especial sobre la UEFA Champions League. Esperamos tener muchos más. Así que bueno, nada, agradecer a todas las personas que nos han seguido, que nos han visto y que nos apoyan, pues, programa a programa. Pues nada, muchas gracias. Siempre recuerden que estaremos analizando la última jugada de toda la jornada. Hasta luego.